Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Los saluda el pastor y amigo Vicente Guardado. Es para mí un gran privilegio poder estar llegando hasta sus hogares con el estudio bíblico. En este día queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que ya nos están sintonizando en este programa de estudio bíblico. Hoy estaremos dando inicio al estudio de la carta a los Filipenses. Quiero decirles que para mí es un placer poderles dar la bienvenida a este programa de estudio bíblico, en donde no dudamos que el Señor se estará glorificando. Así que bienvenido cada uno de ustedes, queridos hermanos, dejen allí sus notificaciones. Quiero expresar mis agradecimientos especialmente a aquellos hermanos que con su gentileza han apartado este momento para poder alabar y bendecir el nombre de Dios. Bienvenidos a este programa y quiero dar la oración inicial para que todos podamos estar gozándonos en el estudio de la palabra de Dios. Quiero dar esta oración inicial diciendo: Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, con toda nuestra devoción, con todo nuestro amor, agradeciéndote, Señor, los beneficios que tú nos concedes y la alegría de poder estudiar tu santa y bendita palabra. Bendice grandemente a cada uno de los hermanos que con su devoción hacia ti, Señor, vamos a estar estudiando esta bendita palabra. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús, gracias. A ti la gloria. Amén, hermanos. Le doy la bienvenida ya a nuestra querida hermana Sarita Molina. Dios me la bendiga. Qué bueno saludarla. Quiero estar presentando, queridos hermanos, el bosquejo que vamos a estar siguiendo ahora en la introducción a esta preciosa carta de los Filipenses. Vamos a presentar acá. En este día vamos a estar estudiando lo que corresponde. Vamos a suspender el audio para que nos quedemos solamente hablando con el estudio. Ahora vamos a estar presentando en esta parte lo pertinente a los antecedentes históricos que nos presenta la carta. Vamos a hablar de lo que era la ciudad de Filipos, cómo Pablo llega a la ciudad de Filipos, cómo eran los creyentes que surgieron cuando en la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos y el cautiverio de Pablo. En este primer apartado vamos a ver básicamente los antecedentes, pero también vamos a estar estudiando otro elemento, como es por qué Pablo decide escribir a los filipenses. Estas dos temáticas son las que vamos a estar estudiando en esta oportunidad, y quiero que si usted puede tomar las notas adecuadas para que podamos ir estudiando, vamos a tener esa gran oportunidad de poder esperar que usted tome los apuntes necesarios. Aquí, en lo que vamos a estudiar en la segunda parte, por qué Pablo decide escribir a los filipenses, vamos a estar estudiando algunos 6 tópicos que vamos a hablar exclusivamente de qué son los textos auténticos de Pablo, si las cartas fueron escritas por el puño y letra del apóstol Pablo o fue alguna otra persona quien colaboró con él. También vamos a estar estudiando cuántas cartas escribe Pablo desde la prisión. Vamos a hacer un análisis así rápido de las cartas que se conocen como las epístolas o las cartas de la prisión. También vamos a estar estudiando algo acerca de lo que expresa Pablo en la carta a los filipenses.
También vamos a estudiar cuáles son los motivos que desarrolla Pablo al escribir la carta a los filipenses. Y también vamos a estar estudiando algo acerca de la fecha en que estos textos se escribieron y las teorías sobre la estructura interna de la carta. Dicho eso, queridos hermanos, queremos pasar, por decirlo así, ya al estudio de la palabra. Quiero decirles, queridos hermanos, que este estudio lo hacemos con el propósito de que nosotros podamos estar aprendiendo acerca de lo que es la carta a los filipenses. Lo primero que vamos a estar estudiando, dijimos que son los antecedentes de la carta. Espero que no se desconecten y que puedan ir tomando nota y poder así de esa forma estudiar la palabra del Señor. Lo primero que vamos a hablar es cómo era la ciudad de Filipo o cómo estaba constituida. Y se dice que la ciudad de Filipo es una región de la parte que se conoce como Macedonia. Es la primera ciudad que se encuentra en el continente europeo. Esta ciudad básicamente fue constituida allá en el 358 y el 357 a.C. por Felipe II, que se conocía como Felipe de Macedonia. Este hombre era, por decirlo así, el padre de quien va a ser conocido como Alejandro el Grande o Alejandro Magno, como es conocido. Esta ciudad básicamente se funda como un refugio de militares romanos. Tuvo algunas historias y cómo la ciudad fue cambiando y con frecuencia pues tenía algunas batallas. Pero en la época de Pablo, Filipo era, por decirlo así, una colonia de corte militar, en donde los militares retirados, donde los soldados que habían tenido grandes privilegios, batallas, se iban a vivir a esa región porque era una zona muy agradable, ahí abundaba el agua, a tal lugar que Filipo se convirtió, por decirlo así, en una ciudad metrópolis importante, no solo por el clima, no solo por la sociedad que vivía, sino que la atravesaba, por decirlo así, una carretera bien importante que se conocía como la Vía Ignacia, que era una comunicación que daba de oriente a occidente. También podemos decir que Filipo era una ciudad en donde florecían varias culturas, entre ellos había parte de la cultura griega, había cultura romana y había alguna región donde habitaba la cultura judía. Cuando Pablo llega a esta ciudad, llegó por una visión, y eso es lo que ahora, cómo es que Pablo decide ir a esa ciudad. Nosotros leemos allá en el libro de los Hechos, leemos la historia cómo Pablo decide ir a evangelizar las regiones de Filipo. Dice que Pablo estaba desarrollando el segundo viaje misionero que se desarrolla entre el 49 y el 52 después de Cristo, y que al llegar a una región que se llama Troas, eso lo describe allá el capítulo 16, dice que llegaron a la región de Troas y cuando Pablo estaba descansando en la noche, dice que en el versículo 10 al 12 leemos que él tuvo una visión y que en esa visión él vio a una persona vestida con trajes macedonios. Y dice que inmediatamente él comenzó a ver, dice, vamos a leer literalmente el texto, y dice
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de la región de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pablo visita esta región también en su tercer viaje misionero. Se dice que Pablo, estando en las regiones de Éfeso, decide ir a visitar a los hermanos a las regiones de Macedonia. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Ahí encontramos la narrativa que hace Lucas de cómo Pablo visita por segunda vez las regiones de Macedonia. Y dice lo siguiente: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de estar allí 3 meses, y siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver nuevamente por Macedonia. Y le acompañaron de Asia Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Podemos ver que Pablo tenía un gran interés, por decirlo así, de estar en comunicación con los hermanos de esa región, porque él les había tomado mucho cariño. Y además los hermanos también le habían tomado mucho cariño al apóstol Pablo, a tal forma que el cariño era mutuo. Había mucha esperanza de Pablo de que esa región iba a ser evangelizada. Pero nosotros encontramos que con la llegada de Pablo a esa región hubo ciertas consecuencias negativas que se comenzaron a desarrollar con la llegada de él. Ahora, nosotros no nos vamos a detener qué pasó, qué eventos, porque ya los estudiamos allá cuando leíamos el libro de los Hechos. Ahora nos vamos a dedicar para describir cómo eran los creyentes que surgen en la ciudad de Filipo. Cuando nosotros vemos que la calidad de hermanos que estaba saliendo en esa región de Macedonia, Pablo, cuando está escribiéndole a los corintios, allá en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 8, él comienza a describir las características que tenían los hermanos de la región de Macedonia. Y podemos leer el texto y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recordemos que cuando Pablo habla de las iglesias de Macedonia, está hablando exclusivamente de las regiones de Filipo, de las regiones de Berea, de las regiones de Tesalónica, y que fueron las iglesias que quedaron fundadas, por decirlo así, en el segundo viaje misionero. Y de esta forma él está hablando de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
podemos ver que el corazón de los filipenses era abierto al servicio. Además, daban más allá de las fuerzas y con la riqueza de su generosidad. Estamos hablando de una iglesia que daba frutos de colaboración no solo con los apóstoles, sino que también con el servicio que necesitaba el apóstol Pablo en cualquier momento donde él se encontraba. Podemos decir que los hermanos de Filipo eran unos hermanos muy dadivosos, muy cariñosos, pero también podemos expresar cómo Pablo estaba en esta región cuando decide recibir la noticia de los filipenses. Recordemos que Pablo, entre los años 58 y 63, Pablo pasa 4 años en la cárcel, primero en Palestina, luego en Roma. Tiene tiempo para meditar profundamente y estar colaborando con las iglesias, enviándole cartas, enviándole recomendaciones, enviándole consejos. Y de esa forma Pablo escribe las cartas que nosotros vamos a conocer como de la prisión o de las cárceles. Y es así como nosotros encontramos 4 cartas que él escribe en ese lapso del 58 al 63. Y la primera carta que nosotros podemos mencionar es la carta a los colosenses. Luego está la carta a los filipenses, la carta que le envió a las regiones de Éfeso y la carta que le envía a Filemón. Dentro de estas 4 cartas encontramos 2 que son de tipo familiar. Una de ellas es la carta de Filemón, que es una carta de amistad y de súplica, y encontramos la carta a los filipenses, que también es una carta familiar con el contexto de gratitud. Y es así como nosotros encontramos que Filipenses es junto con la carta de Filemón, que va dirigida más a la cuestión de familiar y de cordialidad. Por eso estas cartas se conocen como cartas familiares o cartas de confianza, en donde va a expresar Pablo algún efecto emocional. Estas cartas, básicamente, tanto la de Filipenses como Filemón, tienen un trasfondo que se podría decir de agradecimiento. Cuando nosotros leemos el texto y podemos decir que cómo es que esta carta llega a los filipenses, se trata de que Pablo estaba preso en la cárcel de Roma, como ya lo dijimos. Los filipenses siempre habían estado apoyando financieramente al ministerio de Pablo, pero últimamente ellos no lo habían hecho por razones que quizás no tenían recursos o que no había con quién enviarlo, pero podemos encontrar que en este contexto nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo dice que en el cautiverio recibe la visita de un discípulo muy cariñoso llamado Epafrodito. Epafrodito, queridos hermanos, se puede decir que fue el medio que la iglesia decidió para llevar una ayuda económica al apóstol Pablo en las prisiones romanas. Cuando llega Epafrodito, eso lo dice en la carta el apóstol Pablo, hablando acerca de la llegada de Epafrodito, dice que en el tiempo que Epafrodito estuvo con él, lamentablemente Epafrodito se enfermó. Y nosotros podemos ver en el capítulo 2, en donde aquí se menciona que Timoteo y Epafrodito básicamente eran los soldados que Pablo tenía para toda buena obra. Pero
En la parte final dice que estuvo enfermo gravemente y que él se preocupaba de que Epafrodito se pudiera morir. Pero en ese contexto, queridos hermanos, el Señor lo sana. Y es así como Pablo comienza a escribir la carta para enviar la gratitud a los hermanos de Filipo. Y es básicamente el medio que Dios utiliza para que Pablo comience a pensar en escribir a los hermanos en Filipo. Normalmente cuando nosotros vemos la carta, queridos hermanos, no vamos a hacer ahora el análisis, pero encontramos algunos elementos que nos dan la idea de que son tres porciones que Pablo define, ya que la carta tiene solamente 4 capítulos. En la primera temática que Pablo va a utilizar, Pablo le escribe a la comunidad de Filipo dándole noticias acerca de los proyectos que él tiene en su corazón. Y eso lo describe en el capítulo 1 y capítulo 2. Pablo le va a hablar de los proyectos. Pero también Pablo necesita comunicarse con los filipenses porque en la iglesia están pasando algunas cosas que él la ve que no están saliendo como él planificó. Y eso lo dice en el capítulo 3, en donde él hace unas exhortaciones acerca de las predicaciones que los judaizantes están llevando a Filipo. Y en el capítulo 4 es una invitación a la alegría y al agradecimiento por la ayuda recibida, especialmente en la parte final. Ahora, cuando nosotros vemos el bosquejo que presentamos, queridos hermanos y amigos que están oyendo la presentación, sale la pregunta que si los textos de la carta a los filipenses son auténticos del apóstol Pablo o se escribieron después de la muerte del apóstol Pablo. Cuando nosotros vemos esta expresión que si los textos son auténticos de la inspiración del apóstol Pablo, al principio hubieron ciertas dudas que Pablo hubiera escrito estas cartas, pero luego cuando hacemos el análisis gramático, el análisis literal, el análisis de las evidencias internas de la carta, los verbos que usa Pablo, normalmente él lo usa en primera persona y dice, por ejemplo, si nosotros podemos leer siempre en todas mis oraciones, y si ustedes pueden leer toda la carta, van a encontrar que Pablo siempre está hablando en primera persona. Quiere decir que todo el texto que nosotros observamos en los 4 capítulos está expuesto en primera persona, en donde él se hace como que él fue el autor auténtico del texto. Porque Dios me es testigo de cómo os amo. En todos los versículos esto pido en oración. Quiero que sepáis, hermanos, de tal manera que mis prisiones. Él utiliza mucho lo que es la expresión en primera persona. Entonces concluimos que los textos son auténticos y que tienen evidencia de que fueron parte de la expresión del apóstol Pablo. Ahora nosotros podemos ver cuántas cartas escribió Pablo en la prisión. Ya vimos que fueron 4 cartas. ¿Qué expresa Pablo en la carta a los filipenses? Normalmente Pablo en la carta a los filipenses, queridos hermanos, expresa algunos temas de vital importancia. El primer tema que vamos a encontrar es la palabra gozo. Normalmente esta carta todos están de acuerdo que expresa, por lo menos en muchas oportunidades de la carta, la palabra gozo. Si, por ejemplo, si nosotros leemos el 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Luego si leemos el 4:1 podemos decir, así que hermanos míos,
Amados y deseados, gozo, corona mía, está siempre en el Señor, amados. Normalmente hay aproximadamente 10 porciones en estos 4 capítulos que Pablo hace sentir que él siente gozo hacia los hermanos y que los hermanos sienten gozo hacia él. Pero también dice que él expresa que el gozo se debe de vivir en algunas partes de nuestra vida personal. Uno es a través de la oración, otra es a través del trabajo, que el trabajo debe de hacerse con gozo, pero también en el sufrimiento tiene que haber gozo, en el compañerismo tiene que haber gozo, en la ayuda mutua tiene que haber gozo, en las relaciones humanas y tiene que haber gozo en dar. Pero también Pablo va a dar otro tema ahí en la carta a los Filipenses, como es las doctrinas erróneas. Normalmente la iglesia estaba pasando por algunos problemas en donde los judaizantes habían llegado nuevamente, así como habían llegado a Éfeso, y en cada una de las iglesias que Pablo había fundado, siempre llegaba un grupo de judaizantes a querer perturbar las verdades que Pablo estaba enseñando. Dentro de esos judaizantes, él le llama perros, le llama mutiladores, le llama, hace algunas expresiones muy llenas podríamos decir, de ironía. Entonces Pablo también expresa, hay un tema también que él se desarrolla, que son los consejos para los hermanos. Porque recordemos que aún dentro de la iglesia, ahí en Filipo, habían unas hermanitas que estaban pasando por algún problema, en donde Pablo les aconseja, en el capítulo 4, versículo 2, dice: ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas hermanas básicamente estaban emproblemadas, no se sabe el tipo de problemas que ellos estaban pasando, pero Pablo quiere que ellas arreglen su situación. Y por último, llama a la colaboración. Normalmente podemos encontrar en la carta, el propósito de la carta era el agradecimiento, pero el agradecimiento tiene que hacerse con gozo, tiene que hacerse con cuidado a la sana doctrina, sacar toda mala actividad dentro de la iglesia y vivir una vida victoriosa. De esta forma, queridos hermanos, quiero decirles que la carta nos presenta también algunos motivos que Pablo va a desarrollar, como es la gratitud que él sentía por la atención que los filipenses le habían mostrado. Pero también él quiere exaltar a la persona de nuestro Señor Jesucristo a través de un himno que él lo coloca en el capítulo 2, en los versículos principales, en donde él hace la exaltación de la persona de Cristo en su cristología, hablando de cómo Cristo, teniendo la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Aquí hace como una comparación entre Adán y Cristo. Adán, que decidió ser orgulloso y rebelarse a Dios, y Cristo, humilde, que se humilló hasta lo sumo. Y de esta forma podemos nosotros, a través de este himno, cuando ya estemos estudiando la carta, versículo por versículo, nos vamos a gozar en el estudio de esta preciosa carta apostólica. También podemos decir que la fecha en que estos textos fueron escritos, todos están de acuerdo que fueron a partir del 60 al 61. Muchos dicen que fue del 68 al 63. Pero, del 58 al 63. Ya el 63, básicamente, Pablo luego es puesto en libertad, en donde tiene la oportunidad de visitar nuevamente a las otras iglesias.
Cuando nosotros vemos que la fecha y que se escriben los textos, están de acuerdo que estos textos son auténticos de Pablo, porque Pablo da testimonio de la prisión, de las cadenas, habla también aquí en la carta del pretorio, habla de cómo los hermanos allá en Roma, al verlo preso a él, se decidieron a predicar el evangelio con mayor libertad, y de esa forma podemos ver cómo la epístola es original de Pablo. Y el último punto, las teorías sobre la estructura interna que la carta presenta. Aquí básicamente en este punto final podemos decir que hay por lo menos dos teorías. La primera teoría es que el texto está en orden cronológico y que el capítulo 1 es la introducción, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, tal como nosotros lo leemos. Pero hay otra teoría que son 3 cartas que se escribieron, 3 cartas. Por lo menos estas cartas nosotros podemos encontrarlas que se conoce como el texto A, el texto B y el texto C. ¿Qué quiere decir esto del texto A, texto B, texto C? Normalmente la forma de escribir del apóstol Pablo no es la misma que nosotros podemos leer ahora que estamos acá. Si ustedes leen la carta, que la pueden leer en 20 minutos, pueden encontrar que hay varios amén. Por ejemplo, la carta primera, todos dicen que puede ser la que se escribió a partir del capítulo 4, versículo 10 al 20. Ahí encontramos lo que se conoce como la carta de agradecimiento, en donde Pablo comienza diciendo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Aquí todos dicen que esta carta termina con el amén del versículo 20, en donde dice: al Dios y Padre de nuestro Señor sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Ahí se cierra la primera carta, que es conocida como la carta de agradecimiento. Luego la carta segunda, todos están de acuerdo que es la que comienza a partir del 1.3 y termina en el capítulo 3 del 1, y va a terminar hasta el capítulo 4 con los versículos finales. Esta carta es en que Pablo explicaba la situación personal que eran las noticias que Epafrodito y Timoteo iban a llegar a dar instrucciones a la comunidad. Normalmente este bloque de escritura, nosotros encontramos algunas informaciones de Pablo acerca de él, acerca de Timoteo, acerca de Epafrodito, y envía las instrucciones para que la iglesia las continúe. Y la carta número 3, que sería la sección 3, es aquella que encontramos que es una breve advertencia que Pablo le hace a los filipenses por las personas que se conocen como judaizantes. Normalmente esto lo dedica a partir del capítulo 3, en donde nosotros encontramos cómo Pablo va a desarrollar este tema de los judaizantes. Y es así, pues, queridos hermanos, que esta teoría de que son 3 cartas en toda la carta tiene mucho valor cuando nosotros estudiamos las porciones. Nosotros, cuando iniciemos nuestro estudio, quiero decirles, queridos hermanos, que vamos a tener la gran oportunidad de ir estudiando versículo por versículo y nos vamos a gozar en
el panorama del estudio de la carta a los filipenses. Normalmente ahora hemos hablado de un panorama general de la introducción a la carta de los filipenses, en donde hemos hablado, por hacer ya la conclusión, hemos hablado especialmente en el punto número 1, cómo era la ciudad de Filipo. Punto número 2, cómo Pablo llegó a las regiones de Filipo. Punto número 3, cómo eran el carácter y la conducta de los hermanos de Filipo y cómo Pablo se encontraba en el cautiverio, a dónde se encontraba Pablo y cómo estaba en ese espacio. Luego, en la segunda parte, por qué Pablo decide escribirle a los filipenses, encontrábamos que son textos auténticos de Pablo porque él los escribe en primera persona. Además, hay evidencias internas y evidencias externas que garantizan que es un texto auténtico del apóstol Pablo. Ahora, el número de cartas que le escribió en la prisión, ya dijimos que son 4, entre ellas está Colosenses, está Filipenses, está Efesios y Filemón. Cuando nosotros vemos que lo que expresa la carta de los filipenses, hay un tema general, dijimos que es el gozo, otro tema general que es la conducta que deben de tener los hermanos y los consejos que Pablo le da a los hermanos de Filipo. Dentro de la fecha dijimos que es del 59 al 63. Por ahí encontramos la época en que Pablo estuvo preso allá en Roma. También hablamos por último de las teorías, que probablemente son 3 cartas que escribió y que a la hora de recopilar esos textos los unieron en uno solo. Es así pues, queridos hermanos, que llegamos al final de este estudio de la introducción de la carta a los filipenses. Deseo muchas bendiciones para cada uno de ustedes, queridos hermanos, y le doy las gracias a cada uno de ustedes, pastores, a mi hermana Sarita, Dios me lo bendiga, a mi hermano pastor Moisés Pérez, al hermano Héctor, Dios me lo bendiga, a la hermana Emilia de Quintanilla, un gusto saludarlo, espero se encuentre muy bien. También a mi hermano Moisés Benedicto Alemán, Dios bendiga a mi hermano pastor. También un saludo muy especial también al pastor Daniel. Dios los bendiga, pastor Samuel, qué bueno saludarlos. Esperamos que este estudio de los filipenses usted vaya tomando notas. Hoy hemos hecho, por decirlo así, la presentación. Voy a poner el bosquejo para que usted pueda anotarlo. Aquí tenemos la primera parte del bosquejo, en donde nosotros podemos ya estar viendo los puntos, cómo era la ciudad de Filipo, cómo Pablo llega a Filipo, cómo eran los creyentes de Filipo y el cautiverio de Pablo. Y en el número 2 tenemos el siguiente que nos presenta que si son textos auténticos de Pablo, cuántas cartas escribió Pablo desde la prisión, qué expresa Pablo en la carta a los filipenses y cuáles son los motivos que desarrolla Pablo, fecha en que estos textos fueron escritos y las teorías de cómo está estructurada la carta a los filipenses. Y de esa forma damos final a este precioso estudio, no dando más información. Quiero agradecer a cada uno de mis hermanos, orar y quedar despedidos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana que estuvo pendiente y los que la van a ver, Señor, bendícelos grandemente. Que cada uno de nosotros pueda ser bendecido y prosperado al estudio de tu santa y bendita palabra. Todo te lo pedimos en el glorioso nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Hacia la gloria por siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, pasen una feliz noche y les deseo muchas bendiciones. Hasta la próxima.